Assalamu alaikum warahmatullah. Hermano, me escribes el siguiente mensaje. ¿La fe no es similar al conocimiento del que habla el Corán? ¿O sería más similar a la conciencia en Dios al momento de hacer buenas obras? Salam, hermano. Alaikum salam warahmatullah. Bien, creo que es importante definir conceptos antes de avanzar hacia la explicación que te quiero dar respecto a este asunto. Conocimiento o ilm va completamente ligado en el Corán con sabiduría o hikmah. En español damos un significado a estos términos, pero vamos a profundizar en su sentido en lengua árabe, porque esto nos va a permitir luego adentrarnos en el mensaje y comprenderlo, no a través de las traducciones, sino de los conceptos básicos que se encierran en el propio texto. Conocimiento o ilm, el sentido básico de este término, encierra en su raíz el significado de aquello que sirve para distinguir algo. Conocimiento es capacidad para distinguir una cosa de otra. Entre las acepciones encontramos signo, las señales a lo largo de una carretera, un punto de referencia, reconocer a alguien por una marca en la piel, aquello a través de lo cual el conocimiento puede ser adquirido. Y también, obviamente, ciencia, conocimiento, tener una profundidad y sólida comprensión, la capacidad que Dios ha otorgado a los seres humanos para que aprendan y desarrollen su conocimiento. Todo esto nos da una idea de lo que significa ilm, sabiduría o hikmah, cuál es el sentido básico de la raíz, de tener algo, determinar límites y no permitir que estos se superen. Entre las acepciones, frenar, aquello que sirve para que algo quede sujeto y no se mueva, mantener algo bajo control o dentro de unos límites, prevenir o evitar que una persona actúe mal, se corrompa o se deja llevar por sus deseos, abstenerse de lo ilícito o dañino, y también, por supuesto, imponer la ley o ejercer la autoridad judicial, decidir, dictaminar o juzgar. Bien, conocimiento o ilm, en líneas generales, dentro de la estructura coránica y en relación al hombre, sería aquello que nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal, o entre los principios eternos que se han conservado en todas las escrituras sagradas y lo que el hombre inventa dejándose llevar por sus deseos y pasiones. Conocimiento es un concepto que podríamos relacionar a la capacidad intelectual del ser humano. Sabiduría o hikmah es aquello que se necesita para hacer el bien y mantener a raya el mal. Es lo que nos ayuda a vivir dentro de los límites de los principios eternos descritos en las escrituras sagradas. Sabiduría es un concepto que podríamos relacionar a la voluntad del ser humano. Ilm o conocimiento, por tanto, es lo que nos ayuda a reconocer los signos de Allah. Y sabiduría o hikmah es lo que nos permite vivir dentro de aquello que hemos establecido en nosotros como auténtico. Bien, tú haces la pregunta de si la fe no es similar al conocimiento del que habla el Corán. Claro, el conocimiento del que habla el Corán no es el conocimiento así como lo entendemos en español normalmente. Es una capacidad que guarda relación con una virtud moral o espiritual. Dices que esto sería similar a la conciencia en Dios al momento de hacer buenas obras. Claro, es que conocimiento va relacionado con el bien y el mal se relaciona a la ignorancia. De todas maneras, vamos a hacer un repaso breve de lo que nos dice el Corán, de cómo proyecta este conocimiento y esta sabiduría a través de los profetas, aquellos personajes que aparecen en el libro.
para que nosotros podamos entender este asunto. Mira, Adán es, o el ser humano en general, designado como custodio en la tierra, es decir, es un proceso evolutivo que culmina en una criatura que es capaz de entender, es capaz ya de distinguir el bien y el mal. Ahí surge el conocimiento. Lo hemos reflejado en 2:31 y enseñó a Adán los nombres de todas las cosas. Aquí aparece la palabra ilm o conocimiento. Al ser humano se le da la capacidad de conocer, es decir, de distinguir. Por eso después se le ordena no acercarse al árbol. Luego se le da una guía, pero lo primero de todo que se le da es esa capacidad para distinguir entre el bien y el mal, porque llegado a un nivel de evolución, Dios considera que la criatura ya tiene todas las capacidades o ya está formado de tal manera que puede llevar a cabo su función, es decir, ya es capaz de ser responsable de sus actos. Entonces, en la figura de Adán o de la humanidad, de los albores de nuestra especie, tenemos ya este conocimiento, se nos da. Luego, a través de la figura de Talut, en 2:247, vemos que esta capacidad, este ilm o conocimiento, se nos ha dado para ser capaces de controlar y dominar nuestros impulsos o nuestro camino por la vida. Dice así en 2:247, dijo su profeta, Dios le ha elegido a Talut de entre vosotros y le ha concedido abundancia de conocimiento y de fuerza física, es decir, el ser humano que ha recibido el conocimiento es la criatura favorita de Dios y es a esta criatura a la que le da no solo una fuerza física, un cuerpo, una estructura capaz de funcionar por la tierra, sino que le otorga este conocimiento para que pueda llegar a demostrar sus capacidades, el liderazgo que de forma natural aparece en la figura de Adán. Es como una continuación lo que nos está ofreciendo el Corán. La figura de Adán y después la de Talut, el conocimiento y el porqué de este conocimiento. Sirve para dirigirnos, para que conocimiento o capacidad intelectual se junten con nuestro cuerpo físico, nuestra parte material, para desarrollarnos y poder acercarnos a Dios ya de una forma completa. A continuación, vemos en la figura de Abraham, en 19:43, lo siguiente, Padre mío, he recibido un conocimiento, otra vez ilm, que tú no has recibido. Sígueme, pues, y te guiaré por un camino recto. Aquí el conocimiento ya se relaciona con cuestionar la mentira y dirigirse a la verdad, buscarla. Ya tenemos la capacidad en Adán, ya tenemos el liderazgo, es decir, la consolidación de ese conocimiento en un cuerpo físico y ya tenemos este conocimiento desarrollado de una forma que nos permite buscar a Dios, nos permite cuestionar las mentiras y buscar la verdad, que es lo que representa este versículo que cita a Abraham. Se nos recuerda que la
ausencia de soberbia, la compasión, es una parte fundamental de este conocimiento. 19, 12, 13. Oh Juan, aférrate a la escritura con fuerza. Y le concedimos la sabiduría, el hikmah, siendo un niño y una ternura de nuestra parte y pureza. Fue temeroso de Dios, piadoso con sus padres y no fue un tirano ni un rebelde. Esto significa que a Juan se le está diciendo que se aferre a los valores y preceptos divinos con hikmah, es decir, con sabiduría. Pero no se menciona el conocimiento, porque como vamos a ver más adelante, el conocimiento viene con la experiencia. ¿Y cómo se puede tener hikmah o sabiduría sin conocimiento? Sí, se puede tener cuando uno se aferra única y exclusivamente a la revelación. Por eso se le dice, aférrate con fuerza a la escritura. No pienses, eres muy pequeño, no estás todavía desarrollado, no tienes experiencia de vida. Aun sin tener esto, podemos alcanzar la sabiduría, es decir, establecer límites. Una capacidad intelectual que aún no se ha desarrollado por completo por no poseer experiencia, es capaz de guiarse a través de el cumplimiento estricto de los preceptos, aún sin tener conocimiento. Luego, en 21:74 vemos como a Lot se le concede sabiduría y conocimiento, ya hikmah e ilm, y que se le libera del mal y la perversión, claro. Estas dos cosas ya son necesarias para mantenerse puro en una sociedad perversa. Ya no solo se necesita sabiduría, se necesita también conocimiento, experiencia de vida, socializar, porque ya se está hablando de una sociedad, deja de ser un niño, ya hay una evolución, un crecimiento, una convivencia con los demás. Por eso aparecen los dos elementos juntos. Luego, en 282, se nos dice que el temor de Dios, es decir, la conciencia, nos proporciona conocimiento, porque dice que Dios os enseñará si sois conscientes. ¿Qué significa esto? Que el acercamiento a Dios nos proporciona aún más conocimiento. En 2:251 se nos habla de una acción ya física, cuando David vence a Goliat, es decir, cuando el bien se impone al mal. Hay aquí el choque, la lucha. David mató a Goliat y Dios le dio el dominio y la sabiduría y le enseñó lo que él quiso. Aquí ya también aparece hikmah y ilm. ¿Por qué? Porque son necesarias ambas cosas para hacer frente a la injusticia. En 21:79, donde se menciona a David y Salomón, se nos dice que hicimos que Salomón comprendiera el caso, y a cada uno de ellos, a padre e hijo, le dimos sabiduría y conocimiento, es decir, el hikmah y el ilm. Esto significa que para ser justo, para resolver los problemas, los pleitos, con equidad, necesitamos tener las dos cosas. Y ya en la figura de Moisés y de Yusef vemos completamente desarrollado y cristalizado este concepto de conocimiento y sabiduría. Recordad que al principio hemos hablado de Adán y de Talut como
una proyección. Aquí ya se consuma y se da una explicación completa que abarca todo lo que hemos visto hasta ahora. A Moisés se le dice: cuando alcanzó la madurez y estuvo plenamente formado, le concedimos sabiduría y conocimiento. Así es como recompensamos a los que actúan haciendo el bien. Lo mismo aparece en la historia de Yusef, y cuando alcanzó la madurez le concedimos sabiduría y conocimiento. Así es como recompensamos a los que hacen el bien. Estos dos versículos, 28:14 y 12:22, nos están diciendo que transcurrido el tiempo, es decir, cuando el ser humano ya tiene experiencia de vida y se mantiene el camino del bien, es decir, se centra en las buenas acciones, es ahí donde Dios le proporciona conocimiento y sabiduría. Y esto es una forma de retroalimentar la buena acción, porque al acrecentarte en la capacidad de distinguir y la capacidad de poner en práctica, de delimitar aquello que has distinguido, en esa capacidad encontramos una mayor fuerza para hacer el bien. En conclusión, hermano, cuando preguntas si la fe es similar al conocimiento o es similar a la conciencia en Dios en el momento de hacer buenas obras, yo te debo contestar que son dos caras de la misma moneda. No se puede hacer el bien sin conocimiento, y no se puede tener un conocimiento auténtico sin que éste nos lleve a hacer el bien. ¿De acuerdo? Venga, hermano, un fuerte abrazo y bendiciones.